Hola, ¿qué tal? Nuevamente en estas cápsulas informativas de aspectos legales. Hoy tengo el gusto de estar con dos personalidades muy importantes. En particular vamos a hablar del tema sindical y para ello está el secretario general del sindicato Juárez Blancas, que es precisamente el licenciado Alberto Juárez. Alberto, bienvenido a este espacio, que es tu espacio. Nos va a dar mucho gusto estar contigo y platicar de temas sindicales y precisamente con la reforma laboral. Asimismo tengo a nuestro querido amigo que también forma parte del sindicato Juárez Blancas, que es Jesús, que igual nos va a estar platicando el día a día de la interacción con los trabajadores y patrones en el ámbito en que ellos se han desenvuelto. Pues Alberto, Jesús, bienvenidos a este espacio. Gracias. Esperamos que nos puedan brindar, y así creo que lo va a hacer, la experiencia que traen ustedes de hace muchos años en este ramo, pues ha sido muy fructífera, ¿no? Y aparte con un conocimiento tremendo en la materia, ¿no? Creo que yo en lo particular me voy a quedar muy corto en materia sindical, pero pues por eso están aquí los especialistas. Bienvenidos. Muchas gracias. Pues bien, Alberto, hoy quisiéramos que al hablar del tema sindical, pues nos hicieras una breve explicación. ¿Qué es el sindicato? ¿No? A lo largo de la historia hemos tenido muchos conceptos de sindicato, cómo se ha ido transformando desde a lo mejor de 1910, cuando entró el tema de la revolución, el tema de los grupos, de las empresas, las fábricas donde los trabajadores eran explotados, tenían un objetivo claro el sindicato, ¿no? Ese objetivo a lo mejor se ha ido cambiando a lo largo de los años. Y hoy creo que con una reforma pretenden darle un cambio al objetivo, pero quisiéramos que tú nos dijeras cuál es el objetivo del sindicato. Claro, sí, pues antes de nada agradecerte, Víctor, la oportunidad de poder estar aquí contigo y platicar con estos temas tan importantes y tan fundamentales pues en el mundo económico en el que nos desempeñamos y nos desarrollamos. Bueno, un poquito como preámbulo de dónde es el origen del sindicato y del sindicalismo, pues esto data desde la Revolución Industrial, donde se empieza a ocupar una mano de obra para un capital, para un empresario, y empieza a ver la disparidad entre las condiciones de trabajo que tenían unos y otros. Ahí nace el sindicato con organizaciones sindicales que no se llamaban como tal un sindicato, pero ahí es donde empieza a tener los orígenes del sindicalismo. En México, antes de la revolución, ya había algunos intentos de hacer organizaciones sindicales. Tenemos nuestros orígenes en un gran ideólogo que, por cierto, el 21 de noviembre es su aniversario luctuoso, Ricardo Flores Magón, quien ya empezó a traer las primeras ideas de libertad y de democracia sindical interno de los propios sindicatos, a organizarse los trabajadores, y esto dio origen para iniciar los movimientos revolucionarios con las huelgas de Cananea y de Río Blanco, y ahí empezar a crear lo que se conoció como el gran círculo de trabajadores libres o de obreros libres en las empresas, principalmente en Río Blanco y Cananea, y que posteriormente en el 17 dio origen a nuestro artículo 123, que es el que regula todas las relaciones laborales entre empresas o capital y trabajadores, y más tarde la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, un sindicato es una organización de trabajadores que se juntan para velar por los derechos de sus derechos como trabajadores y plantearlos ante el patrón. Como tú lo has dicho, a lo largo de estos más de 100 años de vida que llevamos ya en este concepto laboral que teníamos de 1917, pues ha habido muchos cambios. Yo creo que el cambio más importante fue el que se dio en la Constitución de 2017 y que hubo un cambio en las leyes secundarias del 2019. ¿Qué fue lo principal que cambió? Bueno, pues durante todos estos años, desde la Constitución del artículo 123 en el 17 y de 1932 de la Ley Federal del Trabajo, pues que desaparecieran las juntas de conciliación y arbitraje. Cambió la forma de impartir de justicia laboral, desaparecen las juntas. Actualmente, este 3 de noviembre entraron en vigor, ya son 21 estados los que ya están en esta nueva implementación de la reforma, en donde desaparecieron las juntas y se crean los tribunales laborales. Asimismo, se crean el Centro Federal de Conciliación y Registro Federal, y en los estados los centros estatales de conciliación. ¿Qué es lo que se trata con esto? Pues que se privilegie la conciliación en los conflictos laborales, que anteriormente, bueno, pues tenían un tiempo de duración
podría ser, si no eternos, pues sí de muchos años, y con eso que se pretende. En materia individual, pues que patrón y trabajador lleguen a una conciliación antes de iniciar un juicio en este tribunal y pueda haber un arreglo, un acuerdo antes de llegar ya a un juicio, y que si se llegara a llegar a un juicio, esto fuera de manera más expedita, ¿no? Esto lo estamos en materia individual. En materia colectiva, ¿qué está sucediendo? Bueno, se está privilegiando la participación del trabajador. Durante los últimos años, y a lo mejor a lo de la última década del siglo pasado, los 90s y principios de esta década, pues hubo una creación, pues una actividad, vamos a llamarle indebida, de que se empezó a ver muchos contratos de protección. Esto que era que se firmaba un contrato a espaldas de los propios trabajadores, y que se firmaba solamente para darle una protección jurídica a las empresas. Actualmente esto pues prácticamente es una práctica en desuso, en donde ahora los trabajadores van a tener la libertad para poder elegir a sus representados y ver quiénes van a ser los que van a representar a su empresa, en su empresa. Entonces, ¿esto qué ayuda al trabajador y en qué beneficia también a la empresa? Porque vamos a decir que estas dos entidades, que son los sindicatos y los trabajadores, y el empresario o el capital, pues están dentro de un mismo centro de trabajo. O sea, el capital y los trabajadores están en un mismo centro de trabajo. ¿Qué es lo que están buscando ambas partes? Bueno, pues el capital, su principal función es crear riqueza, generar riqueza, y el trabajador, pues tener un trabajo en condiciones pues en condiciones óptimas para desempeñarse económicamente, socialmente, pero tenemos un objetivo. Anteriormente se creaban, y desde que se creó el sindicato se creía que eran antagónicos, ¿no? Siempre un choque entre el sindicato y el capital, porque las condiciones que proporcionaba el capital hacia la mano de obra pues eran muy deplorables, ¿no? Actualmente hemos venido superando muchas de esos conflictos, de estas rencillas, como pues la jornada de trabajo de 8 horas, los derechos de descanso, lo que da la empresa hacia el trabajador para mejorar las condiciones generales de trabajo. Y entonces, todo esto, hay condiciones, hay muchas de estas asignaturas que se han venido superando, pero hay otras que no se han logrado de todo tal. Lo que sí se ha logrado es tener un entendimiento de las dos partes para poder darle una mejor opción al centro de trabajo. Y hablo de la empresa, ¿no? En la empresa, nosotros lo que estamos privilegiando como sindicato Alberto Juárez Blancas, pues es la permanencia y la durabilidad y la rentabilidad también de la empresa. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues bueno, en la mayoría de las empresas donde nosotros tenemos representación sindical, estamos constituyendo las comisiones de capacitación, adiestramiento y productividad. ¿Para qué? Para que los compañeros tengan mayores elementos y mayores herramientas para poder desempeñar mejor su trabajo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la empresa sea más productiva, más competitiva en términos económicos y de mercado, y que esto haga que la propia empresa pueda superar o estar en unas mejores condiciones comerciales en comparación, o una mejor condición competitiva en términos comerciales, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué estamos buscando? Que las empresas, y sobre todo las empresas donde nosotros tenemos la representación sindical, sean empresas más competitivas, más productivas, que generen mayor riqueza. ¿Para qué? Pues para que no haya una riqueza para todos, ¿no? El empresario que apostó su capital, pues debe tener una rentabilidad por ese capital, y nosotros como trabajadores que estamos en el centro de trabajo, pues también queremos ser partícipes de esa productividad y de esa utilidad. ¿Cómo? En el reparto de utilidades. Nuestra ley es muy clara en ese sentido. Los trabajadores tenemos derecho a un porcentaje de ese reparto de utilidades, el famoso PTU, que también en esta última reforma del 19 se privilegió, y no solamente fue la reforma del 19, estamos viendo que en este mismo año hubo una reforma muy importante en materia de tercerización, de subcontratación, en donde se privilegia también la participación de los trabajadores en el reparto de estas utilidades o de esta riqueza, ¿no? Entonces yo creo que el esfuerzo que ha habido de todas las partes es muy importante. El esfuerzo que ha hecho el sector empresarial pues ha sido muy importante, cómo ha estado participando en esta pandemia tan terrible, que no solamente nos ha afectado de manera pues muy fuerte en la salud, pues también en lo económico, ¿no? Yo la verdad es que aplaudo cómo lo han logrado los empresarios subsistir durante este tiempo.
algunos que no tuvieron otra opción más que tener que reducir las jornadas de trabajo y los salarios, pues ahí han estado, ¿no? Yo creo que para la gravedad y para la magnitud que nos afectó en todos los aspectos de esta pandemia, pues no ha sido tan importante como lo pudo haber sido sin la participación y sin el compromiso social de los empresarios. Y ahí también nosotros como trabajadores hemos estado, pues, respetando las condiciones tan adversas que se han visto. La verdad es que en otros años yo creo que la posibilidad de huelgas hubiera sido mucho más altas, y la verdad es que no hubo. Se logró un entendimiento, también con el gobierno federal, con los gobiernos estatales, los municipales, para poder manejar o continuar con los centros de trabajo. Entonces, pues eso es lo que hemos estado haciendo, eso es lo que yo creo que es el origen del sindicalismo, y pues aquí estamos, Víctor.